la conferencia del día de hoy, las dimensiones y dónde están en nosotros. Esta es una conferencia que realmente es supremamente importante porque nos va a hablar de cuáles son esos planos o cuáles son esas dimensiones que existen en la naturaleza, que existen en el universo y cómo están constituidas y cómo podemos llegar a conocerlas. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de esta excelente conferencia, que es la conferencia Las Dimensiones y dónde están en nosotros. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, cualquier duda acerca de la conferencia o el tema que estamos tratando el día de hoy, pues los invito a que hagan sus preguntas en el chat y más adelante dejaremos un espacio para responderles. ¿Listo? Bueno, empecemos a hablar entonces de cuál es el objetivo de esta conferencia. El objetivo de esta conferencia es comprender cuáles son las dimensiones básicas de la naturaleza o del universo, cómo conocerlas, gobernarlas a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ese va a ser el objetivo de la conferencia del día de hoy. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que explicar para cada uno de ustedes es qué es una dimensión. Para muchos de nosotros una dimensión es pues como un plano paralelo al que ya nos encontramos, que es esta tercera dimensión. Pero más allá de eso, una dimensión es un nivel de conciencia, un nivel de sabiduría. Es decir, que existen tantas dimensiones como niveles de conciencia en el universo. Cada uno de nosotros nos encontramos en una dimensión determinada. ¿Y por qué decimos que es un nivel de conciencia? Porque realmente esto como concepto suena de pronto hasta bien, pero tal vez no lo entendemos. ¿Cómo así que una dimensión es un nivel de conciencia? Pues les voy a explicar. Por ejemplo, una persona, cualquiera de nosotros, o si estamos varias personas reunidas, vemos un evento determinado. Entonces, digamos que el evento que vemos es que alguien, estamos almorzando todos, estamos comiendo todos en una mesa, y resulta que una persona se levanta a hablar por teléfono. Entonces esa persona se levanta, contesta su teléfono y sale de la reunión donde nos encontramos. Digamos que estemos todos en un comedor comiendo y la persona contesta su teléfono y se va para otro lugar. Entonces en ese momento cada uno de las personas que están ahí en esa reunión, cada uno de ellos va a pensar algo diferente, ¿cierto? Dependiendo del nivel de conciencia o de la dimensión en la que se encuentran. Entonces, si uno de esas personas que están ahí reunidas es una persona que tiende a ser muy codicioso, que piensa solo en negocios, esa persona va a imaginarse que esa persona se paró a hablar de algún negocio y que de pronto no quería compartir el negocio con los demás, no quería como que se enteraran y por eso se fue del lugar a hablar por teléfono. Pero si de pronto dentro de esas personas encontramos a una persona muy lujuriosa, pues esa persona que es muy lujuriosa se va a imaginar que ese personaje se paró, ¿sí?, a contestar el teléfono porque lo había llamado de pronto la amante, ¿sí?, y pues obviamente no quería que nadie se enterara. Entonces eso es lo que piensa esa persona, ¿cierto? Pero si de pronto es alguien muy orgulloso, ¿sí?, la otra persona que está ahí, entonces va a pensar que se paró porque le daba pena que lo escucharan hablar de sus cosas, ¿sí?, o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así hayan 10 personas ahí sentadas, comiendo, hablando de determinado tema, todos van a ver ese evento de que alguien se levante a contestar su teléfono y salga del lugar, del recinto donde se encuentran, lo van a ver de una forma diferente, de acuerdo a sus propios defectos psicológicos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros estamos muy lejos de la realidad. Nosotros no vemos la realidad, nosotros no podemos ver lo que realmente pasa a nuestro alrededor. Nosotros simplemente estamos viendo el reflejo de lo que somos internamente. Y cada persona va a ver algo completamente diferente. Y ninguno de ellos sabe qué fue lo que realmente pasó, no sabe cuál fue la realidad. Entonces por eso se dice que una dimensión es un nivel de conciencia, es un nivel de sabiduría, es un nivel de percepción de la realidad. Cuando nosotros logremos cambiar ese nivel de conciencia o ese nivel de percepción de la realidad, pues inmediatamente vamos a poder acceder a planos superiores de conciencia, no solo internamente, sino externamente, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir estudiando el día de hoy a través de lo que son las 7 dimensiones básicas de la naturaleza. Vamos a hablar de que existen 7 dimensiones básicas en la naturaleza
y que cada una de estas dimensiones pues tiene una sabiduría diferente, es un nivel de conciencia diferente, es un nivel de percepción de la realidad diferente. Acá en esta tercera dimensión pueden haber muchas personas y puede que unas ya se encuentren en la tercera, otras ya pertenezcan a la cuarta, otros ya están en la quinta, sexta, otros ya están en la séptima, que sería un maestro, que podría estar acá con nosotros, sentado, hablándonos. Sin embargo, él ya tiene un dominio de 7 dimensiones básicas en la naturaleza, mientras que nosotros solo estamos acá en la tercera. ¿Sí me entienden? Entonces ahí ya vamos entendiendo un poquito lo que es realmente una dimensión. ¿Listo? En cada uno de estos desdoblamientos, porque cada dimensión va siendo como un desdoblamiento, se aumenta el número de leyes y la materialidad, el dolor. Entonces, entre más lejos estemos nosotros de esta séptima dimensión, que es la más cercana al absoluto, la más cercana al cielo, la más cercana a la felicidad, pues obviamente más sufrimiento y más dolor. Entre más estas dimensiones que son las más alejadas, pues son las dimensiones donde se experimenta más materialidad, donde la persona experimenta más ignorancia porque está muy lejos de la verdad, de la gran realidad, y por lo tanto mucho sufrimiento y mucho dolor. En este momento nosotros los seres humanos nos encontramos por acá, en esta tercera dimensión, pero realmente nuestra psicología, que ya lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia, está inclusive más abajo, está en la segunda y en la primera dimensión, y es por eso que experimentamos tanto sufrimiento, tanto dolor. Entonces necesitamos empezar a utilizar las herramientas para poder acceder a dimensiones superiores y por lo tanto alejarnos de ese sufrimiento y de esa materialidad. Listo, entonces, ¿por qué 7 dimensiones? También de pronto es una pregunta que me están haciendo en este momento, o que muchas personas están haciendo, pero ¿por qué 7 cuerpos? ¿Por qué 7 centros? ¿Por qué 7 dimensiones? ¿Por qué todo en el conocimiento de sí mismo lo explican a través del 7? ¿Cierto? Pero si nosotros vamos a mirar, no solo es en el conocimiento de sí mismo, es en la vida diaria. Son 7 días de la semana, son 7 colores del arco iris, son 7 cosmos. Entonces, realmente el número 7 tiene una representación muy importante que vale la pena aclararla acá. Y es que en el universo existen 2 leyes muy importantes. Existen muchísimas leyes, pero hay 2 leyes que son supremamente importantes, que es la ley del 3 y la ley del 7. La ley del 3 es la ley de la creación. A través del 3 se da la creación. Cuando un polo positivo, un polo negativo se unen, en ese momento se genera una tercera fuerza que es la creadora. Si lo vemos más aterrizado, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, pues pueden llegar a engendrar un hijo, que sería la creación, ¿sí? Crearían un nuevo ser en el planeta Tierra. Entonces, el 3 va a crear, ¿sí? Y ya vamos a explicar un poco más acerca de esa ley del 3 en diferentes conferencias. Y el 7 es quien organiza la creación. Entonces, el 3 le da origen a la creación y el 7 es la ley del orden. Es una ley que rige el universo, se le llama también la ley de Lepta-Para-Parchinov, que significa la organización. Todo en el universo se va a organizar a través del 7. Por eso encontramos esas 7 dimensiones básicas, pero obviamente dentro de esas 7 dimensiones básicas va a haber unas subdimensiones o niveles de conciencia. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de la dimensión número 1, que sería la longitud. Esta es la primera dimensión, vamos a mirarla acá. Esta es la primera dimensión que existe en la naturaleza, se le denomina la longitud o el mundo del teritocosmos. ¿Qué quiere decir la longitud? Pues la distancia entre un punto y otro punto. En esta dimensión se mueven de 192 a 24.576 leyes. Acá en este tritocosmos encontramos lo que son los mundos infiernos, el infierno. Como ustedes se dan cuenta, si nosotros estamos acá regidos por 48 leyes y sufrimos tanto, imagínense los seres que viven en esas dimensiones inferiores. Los seres que viven en esos 9 círculos dantescos o en ese infierno del que habla el poeta Dante, que es el tritocosmos y es el mundo de cada uno de los átomos que se van desintegrando. Como lo hablábamos en la conferencia 2, la muerte segunda, cuando una persona termina sus 108 existencias y no logra la autorrealización, pues va a tener que bajar a purificarse en lo que se llama el tritocosmos o los mundos infiernos. Pero esa purificación pues requiere un sufrimiento, requiere un dolor, precisamente por el número de leyes y el número de materialidad que hay allá y lo alejado que está de la gran realidad, de la verdad, del absoluto.
Bueno, ¿quiénes habitan en ese mundo? En ese mundo habitan los seres monocerebrados. ¿Qué quiere decir monocerebrados? Que solo tienen un cerebro. Cuando hablamos de cerebros, no hablamos simplemente acá de esta partecita que ustedes pueden ver acá en el dibujito, que es el cerebro físico, sino que aquí lo estamos viendo como funciones de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Así lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es un monocerebrado? Un ser que solo tiene su cerebro emocional o la función emocional, la capacidad de sentir. En este caso, los seres que tienen esa capacidad son los minerales en estado involutivo, como por ejemplo esta piedra. Esta es una piedra que no tiene ningún valor, pero esta piedra se encuentra en la primera dimensión. Y así ustedes la vean como que es algo completamente inerte, esa piedra tiene la capacidad de sentir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí dentro de esa piedra pues hay un ser, ¿sí? Hay un ser que se está desintegrando, que está pasando por un proceso que puede ser inclusive de evolución o de involución, y ese ser está sintiendo, así nosotros no nos demos cuenta de eso. También podemos ver que en esa primera dimensión está todo lo que tiene que ver con los minerales, que también ya han tenido algún tipo de tratamiento, como por ejemplo esta pared, bueno, una pared, cualquier pared que esté en nuestra casa, ahí también hay seres que pertenecen a esa primera dimensión. Dentro de esa primera dimensión también están los seres bicerebrados, ¿sí? Que tienen cerebro emocional y tienen cerebro motor instintivo sexual, o sea, tendrían una segunda función, esos seres que sería la función motora, instintiva y sexual. Habitarían entonces lo que son los vegetales, las plantas y todos los animales sin columna vertebral. Ellos también pertenecen a esa primera dimensión. Aquí encontramos entonces, aparte de los vegetales o de todo lo que tiene que ver con las plantas, encontramos también los insectos, por ejemplo, como lo vemos ahí en la gráfica, un mosquito o un gusano. Ellos hacen parte de la primera dimensión. Nosotros desde la tercera dimensión los podemos ver. Y ellos están acá en esta tercera dimensión, pero ellos perciben el mundo en una sola dimensión. Recuerden que, les repito, una dimensión es un nivel de conciencia, es un nivel de percepción de la realidad. Entonces, no es lo mismo como yo percibo la realidad a como la percibe un mosquito o como la percibe un gusanito. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que ellos perciben la realidad de una forma lineal. Esta primera dimensión es la línea, es el espacio entre un punto y otro punto, o la sucesión de puntos en el espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un mosquito, él simplemente ve una dirección, ¿sí? Él simplemente percibe la realidad muy directamente. Él, por ejemplo, ve el plato de comida y él simplemente se va de forma lineal hacia el plato de comida a comerse lo que está ahí, ¿sí? Él solo percibe un camino, una línea. Lo mismo el gusanito, él simplemente ve una luz o ve una linecita por la cual él se va moviendo. Por eso también se mueve de forma lineal, pero él no puede percibir absolutamente nada más. Su nivel de percepción es muy bajo porque se encuentra en esa primera dimensión. Dentro de nosotros mismos, esa primera dimensión representa nuestro ego, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que nuestro ego también se mueve linealmente. Nuestro ego se mueve del placer al dolor y del dolor al placer. Hablábamos de que nosotros tenemos en nuestro interior una cantidad de efectos psicológicos, miedos, estrés, depresión, ira, lujuria, etc. Y todos se mueven a través del deseo. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene el deseo de alimentar su lujuria, por ejemplo, a través de la pornografía, entonces la persona siente el deseo e inmediatamente de ese vacío que siente de alimentar su deseo se va del dolor al placer, ¿sí? Entonces se va a alimentar ese placer y luego del placer vuelve otra vez al dolor, porque después del placer le queda un estado de sufrimiento o de vacío. Entonces normalmente el ego se mueve así, linealmente, del placer al dolor y del dolor al placer, ¿cierto? Bueno, esa sería nuestra primera dimensión, o la primera dimensión dentro de cada uno de nosotros. Esta primera dimensión dentro de nosotros mismos está localizada en nuestro aparato sexual. Listo. Sigamos hablando ahora de lo que es la segunda dimensión. La segunda dimensión se le denomina el limbo. Yo sé que muchos de ustedes han oído hablar acerca del limbo. El limbo es el hall del infierno. El limbo es como la antesala del infierno, es la antesala de la primera dimensión. O sea que la segunda dimensión sería la antesala de esa primera dimensión. Entonces, como mundo o como plano encontramos el limbo. A esta segunda dimensión pertenecen
todos aquellos animalitos que son bicerebrados o seres bicerebrados, que tienen su cerebro emocional, tienen su cerebro motor instintivo sexual, pero tienen su columna vertebral. Esa es la diferencia. ¿Cómo sabemos si un animalito está en la primera o en la segunda? Porque en la segunda dimensión ya tiene su columna vertebral. Aquí encontramos, por ejemplo, un perrito, un gatico, una vaca, cualquier tipo de animal que tenga su columna vertebral, ya aparece en esta segunda dimensión. Esta segunda dimensión tiene 96 leyes, ¿sí? Entonces no es tan pesada como la primera, pero sin embargo tiene muchísimas leyes y se encuentra ubicada dentro de nosotros mismos en a la altura de nuestro centro instintivo o de nuestro hueso sacro. Ahí está la representación dentro de nosotros de esa segunda dimensión. Bueno, entonces, ¿qué es importante entender acá? Que esa segunda dimensión dentro de nosotros representa nuestra personalidad. Esa es nuestra superficie. La segunda dimensión es la superficie. Son todas las superficies de las cosas, que están dadas por las medidas largo por ancho, ¿sí? El metro cuadrado, kilómetro cuadrado, centímetro cuadrado. Todo lo que tiene que ver con la superficie hace parte de la segunda dimensión. Dentro de nosotros, ¿cuál sería la superficie? Pues muy fácilmente vamos a darnos cuenta que en nuestra parte superficial, lo que le queremos aparentar a los demás es lo que nosotros llamamos nuestra personalidad. Una cosa es mis yoes, lo que yo soy, y otra cosa es lo que yo quiero aparentar ante los demás. Una cosa es cómo me comporto, por ejemplo, cuando estoy comiendo en la casa de mi pareja, ¿sí? Con toda la familia de mi pareja. Y otra cosa es cómo me comporto cuando estoy comiendo con mi mamá en la casa y nadie me está viendo, ¿cierto? Entonces es completamente diferente. Nosotros dejamos actuar más nuestro ego, nuestra primera dimensión, cuando estamos en un ambiente solos, en confianza, pero ya cuando hay unas personas que nos interesa que tengan una buena imagen de nosotros, ahí ya actúa otra parte de nosotros que es nuestra segunda dimensión, llamada la personalidad. Entonces, ¿por qué se dice que los animalitos que tienen columna vertebral pertenecen a esta segunda dimensión? Porque si ustedes se ponen a analizar, esos animalitos tienen personalidad. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, un perrito, decíamos que el mosco, si quiere comida, llega linealmente al plato de comida, ¿cierto? Llega y come, no se pone a pedir permiso ni nada por el estilo, simplemente se posa encima del plato de comida, encima de la comida. Mientras que el perrito no. El perrito, ¿qué hace si quiere comida? Entonces él está acá teniendo una necesidad, ¿sí? Un vacío, un sufrimiento porque tiene hambre. Y él necesita llegar a este punto que es el placer. Pero entonces él ya no va a llegar de forma lineal, como lo podemos ver acá, como el mosquito, como el gusano, como el que está en la primera dimensión. No, él ya va a llegar de forma, ya va a llevar una forma o un recorrido, va a tener un recorrido para llegar hacia este punto. Acá ya se forma una superficie, como ustedes lo ven. ¿Por qué? Porque el perrito ya se hace al lado de nosotros y empieza a pedirnos. Entonces empieza a rascarnos o nos pone de pronto la jetica encima de la pierna como para movernos la emoción para que le demos algo de comer. Entonces él ya tiene una forma de ser y cada perrito lo hace de una forma diferente. Él ya tiene una personalidad que es el recorrido para llegar al mismo objetivo. Si nosotros lo vemos dentro de nosotros mismos, ya como seres humanos, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si una persona no tuviera personalidad y tuviera el deseo de fornicar con alguien, ¿sí? Entonces simplemente ve a esa persona y va y la viola, ¿sí? Eso ya es la primera dimensión, o sea, la persona no pone como barrera su personalidad, sino que inmediatamente deja salir su primera dimensión, que es lo más bajo que tiene, y va y realiza ese acto, ¿cierto? Eso sería la primera dimensión. Mientras que una persona como la mayoría de nosotros que tenemos una personalidad bien robustecida, si quisiéramos hacer eso, ya no lo haríamos de esa forma, ¿cierto? Sino que llevaríamos a cabo un recorrido. Entonces, si por ejemplo un hombre quiere conquistar a una mujer o una mujer a un hombre, entonces ya lo que va a hacer es que va a empezar un recorrido en donde le va a regalar flores, donde le va a escribir poemas, donde la va a llevar a comer o lo va a invitar a determinados lugares, o ¿sí? Para que en determinado momento se llegue a ese mismo objetivo, que es el objetivo que quería el defecto, que era fornicar, ¿cierto? Y así con cualquier tipo de defecto. Entonces siempre va a haber un recorrido para llegar allá y esa es la superficie dentro de nosotros mismos.
Vamos a ver también que en esta segunda dimensión los animalitos no perciben las cosas como nosotros las percibimos en 3 dimensiones, sino que ellos nos ven a nosotros como planos superpuestos. Por eso ellos pertenecen a la segunda dimensión. Un perrito, por ejemplo, no nos ve a nosotros en 3 dimensiones, nos ve en 2 dimensiones. Hagan de cuenta los dibujitos animados que nosotros veíamos, digamos que en nuestra época cuando éramos niños, porque ahorita ya son en 3 dimensiones, pero en ese tiempo eran en 2 dimensiones. Entonces simplemente uno veía planos, ¿cierto? Así nos ven a nosotros los perritos o todos los animalitos con columna vertebral que pertenecen a la segunda dimensión. Ellos nos ven como foticos, nos ven como planos, pero no nos ven la profundidad porque no tienen la capacidad de percibirla. Solo tienen un nivel de percepción de 2 dimensiones. ¿Listo? Para que vayamos entendiendo entonces cómo se va dando ese cambio de una dimensión a otra. Listo, hablemos entonces ahora de la tercera dimensión, que es la dimensión donde nosotros nos encontramos. La tercera dimensión se le denomina el volumen o el mundo, y es donde se encuentra el mundo físico. Entonces, ¿el volumen qué es? Pues hay un plano, alto por ancho, pero ahora hay una profundidad, ¿cierto? ¿Quiénes habitan en este mundo? ¿Quiénes pertenecen a este mundo o a esta tercera dimensión, que es el mundo físico? Donde hay 48 leyes. Aquí habitamos todos los seres humanos, todos los seres tricerebrados, que tenemos nuestro cerebro emocional, o sea, nuestra función emocional, tenemos nuestro cerebro motor instintivo sexual y tenemos un tercer cerebro que no tienen los animales, que es nuestro cerebro intelectual. O sea, tenemos otra función adicional, que es la capacidad de pensar, que es la capacidad de reflexionar, que es la capacidad de imaginar. Eso no lo puede hacer un animalito, porque ellos simplemente son movidos por el instinto, porque se mueven, tienen su parte motor, instintiva y sexual para reproducirse, pero no tienen su parte intelectual. Bueno, entonces acá ya se encuentra pues obviamente la columna vertebral del ser humano, que pertenece a esa tercera dimensión, pero si ustedes se dan cuenta, la columna vertebral del animalito va, en la mayoría de ellos, va de forma horizontal, mientras que la columna vertebral en el ser humano va de forma vertical. Esta columna vertebral ya tiene un simbolismo muy grande que nos está mostrando que cualquier ser humano, cualquier persona, tiene la posibilidad de subir la escalera hacia el cielo, que su columna vertebral es una escalera al cielo que está conectando su tierra o su centro sexual con el cielo, que serían las dimensiones superiores que se encuentran acá. Entonces, también esa es la representación de que nuestra columna vertebral esté de forma vertical, porque nosotros tenemos una posibilidad grandísima que no tienen los animalitos, y es la posibilidad de autorrealizarnos. Y para eso nos sirve nuestro cerebro intelectual, para que nosotros podamos a través de nuestro cerebro intelectual reflexionar. Al reflexionar vamos a poder eliminar nuestros defectos, darnos cuenta que estamos cometiendo un error y eliminar ese error, ¿cierto? A través de ese cerebro también podemos imaginar, y nuestro cuerpo físico es un cuerpo condensador de energía creadora sexual. Nuestro cuerpo, el cuerpo físico de los seres que viven en esta tercera dimensión, está diseñado para condensar energía. Y a través de la imaginación nosotros podemos condensar esa energía positivamente a lo largo de nuestra columna vertebral para llevarla hacia los centros superiores y poder subir nuestros niveles de conciencia. O sea que nosotros desde esta tercera dimensión podemos acceder a las dimensiones superiores. Esa es la ventaja que tenemos como seres humanos y que los seres de la segunda y de la primera dimensión no tienen. Esa posibilidad de gobernar y de subir a las dimensiones superiores, de ascender en nuestros niveles de conciencia. Y pues la idea es que como seres humanos la aprovechemos, porque esta tercera dimensión es muy importante. Desde acá es desde donde se va a gestar todo el trabajo relacionado con las dimensiones superiores. Cuando la persona utiliza adecuadamente la sexualidad, pues va a poder empezar a condensar positivamente esa energía y va a utilizar adecuadamente esa capacidad de su cerebro intelectual, la capacidad de reflexionar, la capacidad de imaginar y todas las capacidades que nos da nuestro centro intelectual en pos del despertar de la conciencia. Listo, esa sería la tercera dimensión. Aquí lo vemos gráficamente, está el ancho, el alto, y está la tercera medida, que es la profundidad. Entonces aquí encontramos todos los cuerpos o cosas con presencia física, orgánica o inorgánica, con 3 dimensiones. Esa profundidad también, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros como seres humanos
tenemos la posibilidad de ver la profundidad de las cosas. Nosotros podemos llegar a ver la primera dimensión, podemos ver la segunda dimensión y podemos eliminar esas dimensiones inferiores para poder acceder al instante. Porque cuando una persona vive en el instante es cuando realmente se encuentra en la tercera dimensión. Si una persona no está en el instante, no está en la tercera dimensión. Ustedes pueden pensar en este momento que todos están en la tercera dimensión. Pero si vamos a mirar internamente, muchos de ustedes o muchos de nosotros podemos estar en este momento en la primera o en la segunda dimensión. Nuestro cuerpo físico está acá en la tercera dimensión. Pero nuestra parte psicológica, nuestro interior, está alimentando o nuestro ego, algún deseo que pertenece a la primera dimensión, o nuestra personalidad, nuestras apariencias, que pertenece a la segunda dimensión. Solo cuando estamos en el instante, en el aquí, en el ahora, sin perder energía, sin dejarnos llevar hacia ningún lado, viendo la profundidad de lo que es el ego, la personalidad, eliminándolos y manteniéndonos en el instante, solo en ese momento podemos decir que estamos en esa tercera dimensión. Los verdaderos habitantes de esa tercera dimensión son todos aquellos seres que han logrado regenerar su cuerpo físico, ¿sí? Porque en este momento nuestro cuerpo físico está en un estado degenerado. Entonces las personas que ya han logrado regenerar ese cuerpo físico y ya tienen una capacidad amplia de vivir en el instante, son los verdaderos habitantes de esta tercera dimensión. Listo, hablemos de la cuarta. Bueno, hasta ahí ya más o menos conocemos, ya habíamos visto algunas cosas, hasta de pronto en geometría en el colegio, ¿sí? De lo que son las dimensiones. Pero ahora vamos a hablar de algo que es desconocido para nosotros, que son las dimensiones superiores. Vamos a hablar entonces de lo que es la cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo. A esta se le denomina el tiempo, pertenece a lo que tiene que ver con el mundo etérico o el mundo de la energía. Esta dimensión es de naturaleza etérica o energética y es la duración de nuestro cuerpo físico o la duración de cualquier volumen. El tiempo en que transcurre el nacimiento y el fin de algo. Eso es esta dimensión. Entonces, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos una energía que nos recubre, ¿cierto? Que es nuestra parte etérica, que es como nuestra aura. Esa es nuestra cuarta dimensión, nuestra energía. Y esa energía está determinando el tiempo que nosotros vamos a vivir. Si nosotros tenemos ese aura o esa energía o ese cuerpo etérico, lo tenemos muy desgastado, lo tenemos muy acabado por culpa del mal uso que le hemos dado a nuestras energías internas, que son nuestras aguas, nuestra energía creadora sexual. Una persona que se ha degenerado mucho sexualmente, por ejemplo, no tiene ni siquiera 30 años, 40 años y ya se ve como un viejito o se ve como una viejita, ya la persona hasta perdió el pelo, la persona ya se ve demacrada, ya está enferma. ¿Por qué? Porque esa cuarta dimensión, que es el tiempo o esa vitalidad, ya se le ha desgastado y por lo tanto su tiempo de vida va a ser menor que el de una persona que haya aprovechado sabiamente esa energía, que haya logrado ese elixir de la larga vida, que es el uso de esta energía, y que puede llegar a tener 60, 70, 80 años y se ve mucho, mucho más joven porque mantiene esa energía. Entonces obviamente su tiempo se alarga. Entonces el tiempo de las cosas depende de la energía, depende de la duración que tengan esa energía dentro de nosotros mismos. Si nosotros acabamos con nuestra energía, pues vamos a acabar con nuestro tiempo de vida. Nuestro tiempo de vida va a ser mucho más corto. ¿Listo? Esa es nuestra cuarta dimensión, lo que le da vida a todo lo creado o a todo lo perteneciente a esa tercera dimensión. Hasta las cosas tienen una energía, una silla, por ejemplo, tiene una energía etérica, tiene su cuarta dimensión, y cuando esa silla deje de existir en ese momento, puede haber sido 100 años, 200 años o 50 años, en ese momento ya se le acabó esa parte energética y se le acabó esa cuarta dimensión. Listo, hablemos, bueno, acá hablamos de que el requisito para poder lograr esa cuarta dimensión, poder pertenecer a esa cuarta dimensión, gobernar esa cuarta dimensión, va a ser valorar nuestra energía creadora sexual. Y acá van a habitar todos los seres que ya han regenerado su cuerpo vital. Para poder regenerar el cuerpo vital, es importante que sepamos esto, la persona tiene que haber eliminado el yo fornicario. ¿Sí? Porque el yo fornicario, el yo que llega a la eyaculación, al orgasmo, que está continuamente degenerándose y expulsando su energía, es el que quita la vitalidad de nuestro cuerpo físico y es el que le quita tiempo a nuestro cuerpo físico. Entonces una persona que se regenera, que logra regenerar su cuerpo físico a través del buen uso de la sexualidad,
pues va a poder gobernar esta cuarta dimensión. Esta cuarta dimensión también tiene que ver con ese mundo paralelo que, por ejemplo, nosotros podemos ver algo de eso en lo que es, por ejemplo, el cuadro, el Triángulo de las Bermudas, que hay una planta en esa parte del Atlántico, del Océano Atlántico, hay una planta en el fondo del océano que pertenecía a los atlantes, que fue la raza anterior a la que nosotros estamos, en este momento estamos en la raza aria. La raza anterior fue la raza atlante y ellos llegaron a una tecnología mucho más alta que la que nosotros tenemos en este momento. Ellos lograron crear máquinas del tiempo, ¿sí? Máquinas en las cuales podrían desintegrar. Ellos lo que hicieron fue empezar a analizar el átomo al punto de desintegrarlo, desintegrar hasta el mismo fotón del átomo para pasar a lo que fue la cuarta dimensión, que es algo que inclusive la ciencia oficial está tratando de hacer en este momento, acá en esta raza aria. Y ellos lograron crear esas máquinas para poder pasar a la cuarta dimensión y por lo tanto moverse en esa cuarta dimensión. Y hay una máquina que está en el fondo del océano Atlántico que a veces se activa y cuando se activa, digamos, si va pasando un barco o va pasando un avión, pues se desaparecen, eso nunca ha tenido explicación, porque sencillamente lo que hace esa máquina es llevarlos a ese mundo paralelo o a esa cuarta dimensión. Hay muchas historias sobre esto, no me voy a extender, pero para que ustedes vean que tiene mucha relación con este tema. ¿Listo? Bueno, cuarta dimensión. Hablemos ahora sí entonces de la siguiente dimensión, que es la quinta dimensión. A esta dimensión se le denomina la eternidad. Entonces, acá ya no existe el tiempo, acá ya existe la eternidad, y la eternidad ya es el tiempo en forma continua. Es el pasado, el presente y el futuro. Esta quinta dimensión se divide en dos mundos. Está la quinta dimensión inferior, que es el mundo astral, del que tanto hablamos de pronto la semana pasada cuando hablamos del mundo astral y de cómo desdoblarnos conscientemente, pues hablamos un poco de esta dimensión, que es la quinta dimensión inferior, movida por 24 leyes, y hay una quinta dimensión superior. Hagan de cuenta que en esta dimensión hay dos pisos, y esa quinta dimensión superior es el mundo mental, ¿cierto? Entonces, para poder moverse en estas dimensiones, pues se tiene que haber creado el cuerpo astral, en el caso de la quinta dimensión inferior, y en el caso de la quinta dimensión superior, el cuerpo mental. Ahorita nosotros tenemos simplemente como unos principios, ¿cierto?, que nos permiten movernos un poquito en esas dimensiones, pero de forma muy mínima. Pero solo cuando logremos crear esos cuerpos vamos a poder tener dominio sobre estas dimensiones. Esta dimensión, esta quinta dimensión inferior está localizada acá, a la altura del ombligo sobre la columna vertebral, y la sexta está localizada a la altura del corazón sobre la columna vertebral. Hablemos entonces de cada una de estas dimensiones. Recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerlas en el chat y ya las vamos a resolver. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos del cuerpo astral o del mundo astral, de la eternidad. Entonces, como les decía, acá solo se encuentran 24 leyes, lo que quiere decir que en esa dimensión ya hay menos materialidad, ya hay menos dolor, ya hay un ambiente mucho más liviano, menos pesado. Ustedes se darán cuenta que cuando ustedes tienen una pesadilla fue porque bajaron a las dimensiones inferiores, porque fueron al limbo, a la segunda dimensión o de pronto hasta parte de la primera. Pero cuando ustedes tienen un sueño muy hermoso que ustedes no quisieran despertarse y ustedes bajan al mundo físico y abren los ojos y como que sienten esa pesadez, como que vuelven todos sus pensamientos, como que se sienten pesados, es porque estaban en la quinta dimensión y bajaron a la tercera dimensión. Entonces obviamente ese cambio de materialidad de 24 leyes a 48 leyes pues es el doble, es mucho más fuerte. Es una dimensión donde existe ya un nivel de felicidad, de tranquilidad, de paz. ¿Listo? Esta dimensión es de naturaleza molecular, ¿sí? Ya no es de naturaleza celular como nuestra tercera dimensión, sino naturaleza molecular. Es por eso que en el mundo astral nosotros podemos, por ejemplo, estirarnos un dedo y el dedo se estira porque ya nuestro cuerpo es molecular. Es el fuego o el deseo y maneja nuestro mundo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta dimensión dentro de nosotros mismos representa nuestras emociones, nuestro fuego. Ustedes van a darse cuenta que cuando ustedes tienen una emoción es como un fuego y se siente a la altura del ombligo. Lo van a sentir acá, en esta zona. Porque ahí está ese centro emocional o está esa quinta dimensión inferior. Entonces cuando la persona siente, por ejemplo, ira, pues siente un fuego acá. Cuando se siente enamorado, siente unas mariposas en el estómago, que es lo que comúnmente se habla. Todo tiene que ver con ese fuego.
está controlada por las salamandras, que son los elementales del fuego. Entonces, cuando una persona logra tener un dominio total sobre esa quinta dimensión, en ese momento logra crear su cuerpo astral, ¿sí? Porque para poder crear el cuerpo astral hay que tener un dominio sobre las emociones. Por eso yo les he dicho a muchas personas, si ustedes no han logrado el viaje astral, si no han logrado el desdoblamiento astral consciente, es porque no han tenido ese dominio sobre sus propias emociones, porque se asustan cuando están haciendo los pasos, porque se emocionan demasiado. Entonces, al haber una relación tan cercana de la parte emocional con el mundo astral, pues es necesario que empecemos a tener un control sobre esas emociones. Cuando una persona ya tiene un control total de esa parte emocional, pues logra ganarse esa dimensión, esa quinta dimensión inferior, y logra crear su cuerpo astral y ya tiene la posibilidad de moverse libremente en el momento en que quiera por esa quinta dimensión. ¿Listo? Hablemos ahora del segundo piso, que sería la quinta dimensión superior. ¿Quiénes habitan acá? Aquí ya habitarían aquellos seres que han logrado crear su cuerpo mental, o sea, ya han hecho 4 trabajos, ¿sí? Ya regeneraron su cuerpo físico, ya regeneraron su cuerpo vital, ya crearon su cuerpo astral y ahora crean su cuerpo mental, que quiere decir que ya tienen un dominio sobre su mente, sobre sus pensamientos. Esta dimensión está localizada acá a la altura del corazón, sobre la columna vertebral. En el corazón es donde está la intuición, es donde está esa capacidad que tenemos de saber sin pensar. Cuando una persona tiene un chispazo de intuición, en ese momento sabe las cosas sin necesidad de pensarlas y razonarlas con el cerebro, con la mente, simplemente las siente acá en el corazón. Entonces ahí es donde está la verdadera sabiduría, la conexión con nuestro ser, con nuestra sabiduría interior. Está relacionada con el elemento aire. Los pensamientos realmente son como que vuelan en nuestra mente y realmente no nos dejan llegar a ese silencio interior. Origina nuestro intelecto y la forma de pensar de cada uno de nuestros átomos, en este caso de cada uno de nuestros defectos. Cada uno de nuestros defectos en este momento se adueña de esa capacidad que tenemos de pensar y piensa por nosotros. Pero la idea es que obviamente eliminemos esos defectos, logremos tener un dominio sobre nuestra mente y logremos desarrollar esa intuición o esa sabiduría interior. Entonces, las personas que han logrado llegar a ese punto de control de su mente son las personas que se ganan ese mérito para dominar esa quinta dimensión superior y crear su cuerpo mental, que ya hablaremos más ampliamente en la conferencia 10 de lo que son cada uno de estos cuerpos. Acá vamos a hablar de lo que son las dimensiones. Listo, nosotros también podemos llegar a acceder a esa dimensión, ya vamos a hablar de cómo vamos a acceder a cada una de estas dimensiones, porque en este momento, así no tengamos los cuerpos creados, podemos de alguna u otra manera ir a consultar un poquito y acceder un poquito a esas dimensiones para conocerlas. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar de la sexta dimensión. La sexta dimensión, al igual que la quinta, también tiene 2 pisos, también tiene 2 mundos. En la sexta dimensión encontramos la sexta dimensión inferior, que es el mundo causal, y la sexta dimensión superior, que es el mundo búdico. Entonces, ¿quiénes tienen dominio sobre la sexta dimensión inferior? Pues las personas que han logrado crear el cuerpo causal. ¿Y quiénes tienen dominio sobre la sexta dimensión superior o mundo búdico? Pues los que han logrado unirse con ese cuerpo búdico, que ya han logrado trascender ese proceso de lo que es el matrimonio perfecto, la unión del alma humana con el alma divina, que eso también lo veremos ampliamente en otras conferencias. Están ubicadas, el mundo causal está ubicado acá, a la altura de la garganta, sobre la columna vertebral, y el mundo búdico está ubicado, o la sexta dimensión superior, está ubicado en la glándula pituitaria, que se encuentra entre el entrecejo y la sien, en el cerebro, ¿no? Es una glándula que se encuentra en nuestro cerebro. Aquí encontramos lo que es, lo que ha sido y lo que será, los planetas del Cristo, los mundos electromagnéticos. A esta sexta dimensión se le llama la realidad, ¿cierto? Y esa realidad se divide en esos 2 mundos que los vamos a analizar un poco. A esta dimensión, a estos mundos causal y mundo búdico, es al que se escapan aquellas personas que experimentan el samadhi o el vacío iluminador, del que nosotros hemos hablado de pronto en algunas conferencias o en algunas prácticas. Cuando nosotros logramos hacer esa práctica de la meditación de Kohanes, por ejemplo, o la meditación del Gate, que la vamos a aprender para los nuevos,
logramos desconectarnos de las dimensiones inferiores, que son nuestra primera y segunda dimensión, que es nuestro ego, nuestra personalidad, y logramos ascender, escaparnos con nuestra chispa interior, con nuestro 3%, escaparnos a esas dimensiones superiores, a la sexta y séptima dimensión, y experimentar por un momento ese chama y esa felicidad que se siente al estar regido solo por 6 leyes. Imagínense ustedes, si en este momento estamos regidos por 48, ¿qué se sentirá si nada más en el mundo astral uno siente una libertad de poder volar, que no está la ley de la gravedad, que no está la ley del tiempo y espacio, que uno puede aparecer en el lugar que quiera? Imagínense lo que se sentirá estar en una dimensión donde solo hay 6 leyes. Obviamente pues la felicidad es grandísima. Ese mundo causal es de naturaleza eléctrica, representa nuestro verbo o energía creadora sexual y todas las creaciones, es el alma humana. Dentro de nosotros mismos esa sexta dimensión inferior representa nuestra voluntad. Es el cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad. Por eso es de la naturaleza eléctrica o electrónica, que es la capacidad de negarnos, es la carga negativa del átomo, ¿cierto? El electrón. Es la capacidad que yo tengo, la voluntad que tengo para poder negarme a un defecto, es lo que me va a permitir tener acceso a esta sexta dimensión inferior. ¿Quiénes habitan acá? Pues todos aquellos seres que han podido tener la voluntad para dominarse a sí mismos, para dominar toda su naturaleza interior, para dominar su fuego, que son sus emociones, dominar su tierra, que es su centro sexual, y poderlo utilizar adecuadamente, dominar su aire, que son sus pensamientos, ¿sí? Y dominar su agua, que es su energía creadora sexual. Todo ya tienen el dominio de toda su naturaleza interior, por lo tanto pues ya también tienen un dominio sobre la naturaleza exterior y se ganan el mérito para pertenecer, tener un dominio total sobre esta sexta dimensión inferior. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar de la sexta dimensión superior, que es el mundo búdico. Esto ya es un mundo angelical, ya es algo que podemos relacionar con la palabra cielo, ¿sí? Ya estamos hablando un poco de lo que es el cielo. Esta sexta dimensión que tiene que ver con la realidad, porque lo que les digo, nosotros pensamos en este momento que nosotros podemos percibir la realidad, que nosotros podemos ver la realidad, pero el ser humano vive muy lejos de lo que es la realidad. El ser humano simplemente percibe lo que es internamente, sus defectos, como el ejemplo que les daba al comienzo de la conferencia. Si yo soy lujurioso, todo lo veo con lujuria. Si soy envidioso, todo lo veo con envidia. Yo lo que veo son mis defectos. Yo no veo la realidad. Yo veo una persona y simplemente veo los conceptos que tengo sobre esa persona. Yo veo un atardecer y simplemente veo los conceptos que tengo sobre el atardecer. Pero no puedo percibir el atardecer. No puedo percibir a esa persona, no puedo saber quién es, porque estoy muy lejos de la realidad. Solo llegando a estas dimensiones superiores vamos a tener acceso a lo que es realmente la realidad. Por ejemplo, un niño tiene mucha más percepción de la realidad que nosotros. El niño ve el atardecer y se lo goza, lo ve, ay, tan bonito el sol, o ve una planta y se fascina viéndola, porque su ego no se ha desarrollado al punto en que lo tenemos nosotros y su conciencia alcanza a manifestarse y a percibir un poco la realidad. Esos centros superiores alcanzan a manifestarse, pero ya nosotros pues estamos ya completamente cegados y estamos muy lejos de esa realidad, y es por eso que tenemos que empezar a hacer un cambio. Este cuerpo se encuentra levantado, no cayó, y es nuestra alma divina. Entonces esa sexta dimensión inferior es un cuerpo búdico, que es nuestra alma divina, que nos está esperando, y está esperando que nosotros tengamos el dominio sobre toda nuestra naturaleza interior para poder llegar a unirnos con esa parte divina. Es un trabajo que vamos a ir explicando a lo largo de todas estas conferencias, pero va a ser realmente el objetivo de toda esta enseñanza. Bueno, entonces, ¿quiénes habitan acá? Pues aquí habitan los Cristos, las personas que ya han logrado llegar a crear su cuerpo búdico, a unirse con esa parte divinal, que ya son ángeles, ya son seres que tienen altísima conciencia. Y obviamente al tener altísima conciencia y poder pertenecer a esas dimensiones superiores, pues su nivel de felicidad es grandísimo. Listo, terminamos entonces con lo que es la séptima dimensión. Esta séptima dimensión ya solo tiene 3 leyes. Imagínense estar vibrando en una dimensión donde solo hay 3 leyes. Realmente la felicidad es absoluta. ¿Sí? Aquí solo habitan aquellas personas que ya han logrado crear su cuerpo átmico, que ya son seres 100% conscientes, que ya desarrollaron completamente esa fuerza crística en su interior, que ya obviamente son seres iluminados. A esta séptima dimensión se le llama la gran realidad.
Ahí es donde realmente sí podemos, una persona que pertenezca a esta dimensión, que ya es un maestro iluminado, él sí percibe la realidad, ¿sí? Él sí ve a una persona y le ve su ser, le ve su conciencia, le ve esa chispa que está en su interior y sabe todo lo que esa chispa ha vivido a lo largo de toda la eternidad. Sí, él sí puede percibir la realidad, no ve simplemente un concepto. Es que no, esa persona es un ladrón, o es que mire cómo se viste, entonces debe ser una no sé qué. No, no, esos son nuestros conceptos. Un ser de séptima dimensión puede ver la realidad de todas las cosas, puede ver cualquier objeto, una piedra, una planta, y le puede ver su esencia, le puede ver su historia. Esta séptima dimensión es de naturaleza fotónica. La anterior era de naturaleza protónica, que es la carga positiva del átomo, lo que me gano cuando me niego. ¿Sí? Eso representa dentro de nosotros la sexta dimensión superior. Lo que yo me gano, el protón, cuando me logro negarme a un defecto, me dan un resultado, una sabiduría. Y ya en la séptima, pues encontramos el fotón, que ya es la luz, ¿sí? Ya es obviamente la comprensión que yo tengo cuando logro eliminar un defecto. Entonces esos chispazos de comprensión que voy teniendo de sabiduría pertenecen a esa séptima dimensión. Es a lo que yo puedo ir accediendo en este momento. No tengo total dominio de esa séptima dimensión, pero cada vez que yo me niego, activo mi sexta dimensión inferior, que es la voluntad. Cada vez que yo me autoobservo, ¿sí? Y elimino un defecto, activo mi sexta dimensión superior, que es el amor, ¿sí? Es Buddhi. Y cada vez que yo elimino el defecto y se rescata una sabiduría, esa sabiduría está representada como esa séptima dimensión o esa manifestación del ser. Este es el lugar más bajo al que puede llegar nuestro ser, que está en el absoluto, que está en el cielo, que está en ese sol del cual vino toda la creación. Él puede manifestarse y puede bajar hasta esta séptima dimensión, y Él nos espera ahí para que nosotros de alguna forma nos conectemos con Él para poder darnos sabiduría. Cuando una persona se escapa a través de la meditación al Chamadhi, se conecta un poquitico con el ser, recibe sabiduría y vuelve otra vez a la tercera. Cuando nosotros eliminamos un defecto y logramos comprenderlo y sacar una comprensión y eliminar ese defecto, nos conectamos un poquito con esa séptima y bajamos de nuevo, ¿sí? Entonces, en determinados momentos, cuando estamos practicando el suprasexo y logramos llegar esa energía hacia las glándulas superiores, hacia el cerebro, también hay una conexión con esas dimensiones superiores y luego volvemos a bajar. Entonces, que por momenticos podemos acceder allá, pero la idea es poder crear esos cuerpos que nos van a permitir tener dominio sobre esas 7 dimensiones. Entonces, la persona que ya creó su cuerpo átmico, ya logró terminar la creación de sus cuerpos, pues esta persona ya tiene dominio total sobre esta séptima dimensión y ya pues obviamente puede moverse a voluntad y tiene la sabiduría de todo el universo. Esta séptima dimensión está localizada a la altura de nuestra glándula pineal, en nuestro cerebro. Ahí está la representación de esta séptima dimensión. Listo, esas son las 7 dimensiones básicas de la naturaleza. Espero que pues me haya hecho entender. Ahora vamos a hablar de cuáles son los métodos para conocer estas dimensiones. Desde este momento, desde aquí y ahora, ustedes cómo pueden ir a consultar esas dimensiones. Entonces, el cuerpo físico, la dimensión del mundo físico, o la tercera dimensión, pues ya estamos acá, esa ya la conocemos, pero si queremos realmente estar en esa tercera dimensión, pues tenemos que vivir en el instante. El estado de Jinas nos va a servir para conocer la cuarta dimensión. Entonces, esta es una práctica que vamos a ir aprendiendo también en el temario o a lo largo de las conferencias, en el cual la persona puede pasar de la tercera a la cuarta dimensión. Puede lograr meterse en esa cuarta, en ese mundo paralelo, y poder conocer, obviamente, todos esos mundos de sabiduría que hay allá. Puede conocer todos esos paraísos Jinas. Por ejemplo, se dice que cuando los españoles llegaron a conquistar América, pues los indígenas que ya tenían un nivel de conciencia alto, ellos lo que hicieron fue que pasaron todo a la cuarta dimensión, y que hay muchísimas ciudades que son muy hermosas y pertenecen a esa cuarta dimensión. Entonces, una persona que haga esta práctica va a poder visitar esos lugares o esos paraísos de la cuarta dimensión. También está relacionado con el Edén del cual fue expulsado Adán y Eva, porque ellos vivían en ese paraíso, en esa cuarta dimensión, pero cuando fornicaron, cuando crearon el ego, en ese momento fueron expulsados. Entonces, todos esos misterios los vamos a descubrir ahí a través del estado de Jinas. La quinta dimensión, el mundo astral, ¿cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer a través de la técnica del desdoblamiento astral consciente, que ya la
la enseñamos hace 8 días, creo que fue sí, hace 8 días exactamente se dictó esa conferencia. Entonces, con el desdoblamiento astral consciente vamos a poder conocer, no lo podemos dominar hasta que no creemos el cuerpo, pero ya podemos por lo menos ir a mirar, a estar consciente en ese mundo astral e investigar muchas cosas. Hay una práctica que vamos a aprender en la fase B que se llama el desdoblamiento mental. Con esta práctica vamos a poder pasar al segundo piso de la quinta dimensión, o sea, vamos a poder subir a la quinta dimensión superior o al mundo mental. Y es una práctica muy sencilla, ¿sí? Ya para conocer la sexta dimensión, tanto inferior, superior, como la séptima dimensión, para eso vamos a aprender la técnica de la meditación. Tanto la meditación reflexiva como la meditación de koanes o la meditación trascendental, la meditación que nos lleva al Chama y al vacío iluminador, todo este tipo de meditaciones nos van a ayudar a conectarnos con estas dimensiones superiores y experimentar, así sea por un momento, la felicidad que allá se vive. Listo, esas son las 7 dimensiones básicas de la naturaleza. Ya para terminar les voy a resumir cómo se realiza este trabajo, cómo podemos llegar a dominar esas dimensiones superiores, cómo podemos llegar a crear esos cuerpos, para esos vehículos para manifestarnos allá en esas dimensiones, porque esto suena pues muy chévere, muy bonito, pero pues yo estoy acá en esta tercera dimensión y cómo salgo de acá. Pues les decía que como seres humanos, al estar en la tercera tenemos un privilegio grandísimo. Tenemos nuestro centro intelectual, nuestro cerebro intelectual que nos permite razonar, y tenemos nuestro cuerpo físico que es un condensador de energía. Entonces, ahora lo que necesitamos es tener el conocimiento de los 3 factores de la revolución de la conciencia y aplicar. ¿Cuáles son esos 3 factores? La muerte psicológica. Entonces, con la muerte psicológica, ¿qué vamos a hacer? Con la muerte psicológica vamos a observar esa primera y esa segunda dimensión, ¿cierto? Y vamos a eliminar esa primera y esa segunda dimensión. Nosotros vamos a observar, por ejemplo, los deseos, el deseo de gritar, el deseo de pelear, el deseo de fornicar, el deseo de ver pornografía, el deseo de dormir, todos los 7 pecados capitales en sus diferentes detalles. Vamos a observar cada defecto que se va manifestando. Después de observar un deseo o un defecto, lo siguiente que hacemos es enjuiciarlo, darnos cuenta que eso es un defecto. Y lo tercero es pedirle a la Madre Divina, que es la fuerza del amor de nuestra conciencia, que lo elimine. Madre Divina, elimíname este defecto. Esa es la muerte psicológica que la hemos hablado también en las conferencias anteriores. Hay que estar a todo momento eliminando esa primera dimensión. O sea, eso, porque si no eliminamos esa primera dimensión, no nos vamos a poder desconectar de ella para poder ascender a las dimensiones superiores. Así de sencillo. Estamos atados a esas dimensiones inferiores por nuestros egos. Entonces hay que eliminarlos. Pero resulta que también se nos manifiesta la segunda dimensión. Entonces ya, por ejemplo, la personalidad, ¿sí? La preocupación porque qué van a pensar de mí, el qué dirán. Entonces eso ya es mi segunda dimensión. Yo desde la tercera utilizo ese volumen, esa profundidad, miro ese pensamiento que está preocupado porque qué dirán de mí, me doy cuenta que eso también es un defecto y lo elimino. Madre Divina, elimíname este defecto. Entonces me desligo también de esa segunda dimensión. Y toda esa energía que rescato al hacer este trabajo, la voy a invertir en el segundo factor, que es el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual consiste en utilizar de una forma adecuada la sexualidad, de una forma consciente, consiste en la unión de un hombre y una mujer en fidelidad, castidad y amor, sin expulsar la energía creadora sexual a través de la eyaculación y el orgasmo, sino haciéndola ascender por unos canales que se encuentran a lo largo de nuestra columna vertebral. Al hacer este trabajo, que ya obviamente se va a explicar ampliamente en otras conferencias, en la conferencia número 10 vamos a ver detalladamente este tema del nacimiento espiritual, pues al hacer este trabajo, obviamente todas esas esencias que voy liberando con la muerte psicológica las voy invirtiendo en mi creación. Es como si ustedes estuvieran, a través de la muerte psicológica, estuvieran creando todos los materiales para hacer una construcción, los ladrillos, estuvieran reuniendo sus ladrillitos, su cemento, su arena, todo, ¿cierto? Pero con el nacimiento espiritual ustedes van a empezar esa construcción, o sea, realmente la van a empezar a construir. Entonces toda esa energía que han liberado con la muerte psicológica la van a invertir en ese trabajo, que va a ser el ascenso de ese Kundalini, y eso les va a permitir empezar a crear esos cuerpos, a regenerar su cuerpo físico, a regenerar su cuerpo vital, a crear su cuerpo astral, su cuerpo mental, su cuerpo causal, y unirse con su cuerpo búdico y átmico. Eso es un trabajo que va en desarrollo de estos 3 factores,
Y el tercer factor, el sacrificio por la humanidad, que es enseñarle este conocimiento a toda la humanidad desinteresadamente, sin ningún tipo de interés, ese va a ser el motor, ese va a ser el que nos da la fuerza para poder hacer los otros dos trabajos, para poder enfrentarnos a nuestros defectos, para poder pagar nuestros karmas, porque todo defecto trae un karma consigo, y para poder avanzar en este trabajo. Entonces, este es el secreto, este es el gran secreto, que parece de pronto muy sencillo, pero realmente es muy profundo, a través del cual ustedes van a poder dominar y conocer y desarrollar por completo el dominio de esas dimensiones superiores. ¿Listo? ¿Qué hay que aclarar acá? Nadie puede llegar al dominio total de las dimensiones superiores si no trabaja en esos tres factores. Si no hay muerte psicológica, pues no va a haber liberación de conciencia. Si no hay nacimiento espiritual, o sea, si no hay un trabajo en pareja para la creación, pues ¿cómo se van a crear esos vehículos para poder movernos en esas dimensiones? Ustedes necesitan un vehículo, necesitan un cuerpo para moverse en el mundo astral, un vehículo para moverse en el mundo mental, un vehículo para moverse en el mundo causal o en el búdico, en las dimensiones superiores. Y esos vehículos se crean de la misma forma como se creó este vehículo físico. ¿Cómo se creó este vehículo? A través del sexo. Entonces, ¿cómo se crean esos vehículos superiores? Pues a través del sexo, así de sencillo. Pero obviamente el sexo utilizado de una forma adecuada, de una forma espiritual que nos lleve a esa creación. Entonces, una persona que no haga uso de esos tres factores, de esos tres trabajos, no va a poder llegar a ese resultado. Listo. Esa es la conferencia del día de hoy. Voy a mirar qué preguntas hay sobre el tema. ¿Sí? Y pues las vamos a ir resolviendo. Vamos a mirar por acá. Por acá, un saludo para Prudencio Ramos, para Andrés García, para Joana Montoya, que también se conectó a nuestra transmisión, para Yujin, para Alberto Rentería, Marjorie desde Ecuador, un saludo para Marjorie, para Noelia desde México, para Diana Rodríguez, para Arlene Marrero, Andrés Gómez, Edgar Montilla, Diana, bueno, Andrés Gómez, Eugenio Bonilla. La pregunta es ¿cómo se podría acceder a una dimensión? Pues eso ya lo respondimos, de pronto la persona lo preguntó antes de que se explicara. Los métodos, que son el desdoblamiento astral consciente, la meditación, el desdoblamiento mental, el estado de jinas, que son con los que vamos a poder acceder a cada una de estas dimensiones. Si ustedes quieren tener este documento en PDF, escríbanos a cualquiera de los números que aparecen en esta página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, y ahí pues vamos a brindarles el documento para que tengan también en PDF toda la información que se habló el día de hoy.